Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y hago este video con el fin de explicarles una técnica denominada muestreo del trabajo mediante la cibernética de tercer orden. Bueno, para contextualizarlos un poco acerca de esta técnica denominada muestreo del trabajo, les voy a explicar básicamente en qué consiste. Bueno, esta técnica lo que busca es hallar las proporciones del tiempo total dedicadas a las actividades que componen una tarea o un trabajo con el fin de investigar estadísticamente y de forma aleatoria el comportamiento de estas actividades, es decir, describir el sistema. Bueno, y para explicar esta técnica de forma clara y sencilla, utilizaré esta herramienta denominada cibernética de tercer orden. Bueno, esta técnica lo que hace es dividir como tal la técnica en 9 aspectos importantes, los cuales darán mayor claridad. Bueno, esta técnica se divide en entradas, transformación y salidas en la parte primaria. En la parte secundaria encontramos los criterios y el plan. Luego encontramos las metas y el propósito y finalmente los supuestos que utilizamos, el declarado y el usado. Bueno, como primera medida lo que haremos es definir nuestro propósito, es decir, el propósito de la técnica. El propósito fundamental del muestreo del trabajo es describir la operación en el sistema con el fin de hallar posibles mejoras. Esto con el fin de obtener beneficios obviamente económicos. Todo esto mediante la determinación de los tiempos, las proporciones de tiempo dedicadas a las actividades. También mediante la determinación de los tiempos productivos, las tolerancias y los tiempos estándar. Bueno, el siguiente paso que debemos desarrollar es identificar las metas. Bueno, las metas básicamente son el método por el cual vamos a obtener las salidas. Bueno, primero debemos identificar la situación. Luego tener claras nuestras entradas. Debemos desarrollar el sistema de ecuaciones para obtener el número total de observaciones. Siguiente debemos es interpretar estos resultados para así asignar los turnos de los estudios para las observaciones. Luego lo que debemos es graficar. Seguido de esto debemos comparar los resultados y por último planear a partir de estos resultados con el fin de obtener alguna mejora. Bueno, lo siguiente que debemos establecer es el plan. Bueno, el plan básicamente son las instrucciones que permiten el flujo de los recursos con los cuales vamos a obtener todo nuestro proceso. Bueno, para esto primero debemos identificar la situación a la cual nos vamos a enfrentar. Segundo, debemos obtener las entradas y todas las herramientas con las cuales nos vamos a desenvolver. Lo siguiente que debemos hacer es desarrollar el sistema de ecuaciones y las demás operaciones que se deban realizar. Siguiente a esto, lo que debemos es interpretar los resultados con el fin de asignar los turnos de estudio para la elaboración del muestreo del trabajo. Recordemos que esto es de forma aleatoria, la asignación. Bueno, lo siguiente que debemos hacer es graficar los resultados con el fin de tener con mayor claridad y gráficamente los resultados obtenidos. Luego lo que debemos obviamente realizar es una comparación de los resultados con nuestros datos iniciales y lo que se hace después es planear a partir de estos resultados y posiblemente obtener una mejora. Luego de esto lo que vamos a hacer es establecer los criterios. Bueno, los criterios son una regla que compara las salidas con las metas que ya establecimos anteriormente. Bueno, en este caso nuestros criterios son los siguientes. Primero debemos definir que el número de muestras debe ser mayor a 300. Esto con el fin de tener un amplio campo de desarrollo y evitar posibles errores. También para esto establecemos un tiempo mayor a 4 semanas de estudio para esto mismo, para evitar errores. También debemos establecer un porcentaje de error, un margen de error menor al 8%, con el fin de evitar demasiada incertidumbre. También tenemos como criterio que la suma de la productividad más la improductividad debe ser igual a 1, es decir, al 100%. Y por último tenemos el criterio de que la toma de las muestras debe ser de forma aleatoria.
Bueno, lo siguiente que debemos hacer es establecer nuestras entradas. Las entradas principalmente son el flujo de entrada o las herramientas que necesitamos para elaborar nuestro muestreo. Principalmente lo que necesitamos es el nivel de confianza, las probabilidades de productividad e improductividad. Claro está que depende de lo que necesitamos buscar en nuestro estudio, ya sea productividad o improductividad. Sin embargo, necesitamos las dos. Necesitamos el margen de maniobra, es decir, el error, establecer hasta qué error vamos a trabajar, con qué error vamos a permitir, establecer los horarios de labor con el fin de identificar en qué posibles rangos se pueden hacer los estudios del muestreo. Necesitamos una calculadora con el fin de realizar las operaciones matemáticas y un software graficador que es el que nos permite evidenciar gráficamente cómo está la situación. Lo siguiente que debemos hacer es la transformación, que como su nombre lo indica, lo que hace es transformar las entradas en salidas. Bueno, para nuestro caso tenemos el siguiente aspecto para la transformación. Tenemos el sistema de ecuaciones y cálculos que debemos realizar. También tenemos la asignación de las muestras y de las observaciones que vamos a realizar. Y por último tenemos el proceso del graficado con el fin de tener una mayor apreciación de nuestra situación. Lo siguiente que debemos obtener son las salidas. Las salidas es el producto que tenemos luego de realizar todo el procedimiento. Bueno, para nuestro caso tenemos las siguientes salidas. Están las observaciones, es decir, el número de observaciones que obtuvimos o que nuestro cálculo nos arrojó. Siguiente tenemos es la asignación de observaciones, y esto dependiendo de los horarios de trabajo. Ya con las gráficas obtenemos los límites de control para la productividad o improductividad. Tenemos por tanto una descripción del sistema como tal, cómo está funcionando, y con esto podemos obtener una identificación de las posibles falencias que estamos teniendo en el sistema con el fin de establecer una mejora. Bueno, y por último tenemos los supuestos declarados y usados. Estas son las afirmaciones en las cuales se basan las acciones que estamos realizando en esta técnica. Bueno, como tal, los supuestos usados es la distribución normal de la probabilidad y la toma de tiempos aleatoria. Y nuestro supuesto declarado es la previa toma correcta de la productividad y obviamente tener en cuenta la cero distracción por parte de los operarios.